Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Mi compañera Alejandra Cepeda y quien les habla, Carlos Niso, presentaremos hoy nuestras impresiones sobre las pruebas estandarizadas que se aplican en América Latina para medir la calidad de los procesos de aprendizaje en la región. Escuchemos entonces a mi compañera, que explicará brevemente la evolución de dichas pruebas en el contexto latinoamericano. Bueno, si vamos a hablar de qué nos dicen los sistemas de evaluación en América Latina en relación con el eje de la calidad educativa, pienso que es importante resaltar varios aspectos, ¿no? Tenemos pros y contras. Hablamos de que la calidad educativa, de acuerdo al país de América Latina, ha ido propiciando ciertas mejoras estructurales, por ejemplo, repensando sus políticas educativas, intentando de alguna forma visibilizar que el valor social de la educación no solamente implica de alguna forma el plantel educativo, sino una integralidad junto con la salud, la familia, el trabajo, los ingresos y demás, ¿no? Y que día a día los diferentes estados de América Latina han intentado invertir muchos más en sus sistemas de educación, ¿no? Que de alguna forma lo que han propiciado es ampliar mucho más esa visibilidad de las diferentes dimensiones de la vida escolar. Por ejemplo, de alguna forma se ha intentado cambiar la visión de la evaluación sumativa, ¿no? De que solamente se evalúe por obtener una nota o por obtener un puntaje, sino aplicando o apelando más a una evaluación formativa, donde de alguna forma esos resultados dejemos de estigmatizarlos, de verlos como buenos o malos y más bien los tomemos como un propósito a mejorar esas prácticas educativas dentro y fuera del aula, ¿no? Hablamos de que todos los países han optado al menos, digamos que diferentes niveles de evaluación. Algunos empezaron con el nivel de primaria solamente y secundaria. Ya hemos ido avanzando significativamente en los diferentes ejes que se evalúan. Inicialmente se arrancó con comunicación escrita o lenguaje y matemáticas. Posteriormente se ha ido avanzando en una evaluación de habilidades cognitivas mucho más profundas, competencias digitales, habilidades socioemocionales, competencias ciudadanas, competencias financieras, alfabetización y demás, ¿no? Y de alguna forma todo ello ha influido significativamente a que este proceso sea un poco más repensado, ¿no? De alguna forma reestructurado y viendo mucho más la realidad del país, ¿no? Si hablamos de Colombia, hablamos de las diferentes pruebas en las que pues nuestro país ha participado buscando mejorar la calidad técnica y una forma más precisa de medir las diferentes áreas que hoy en día se hacen o se miden más bien. Entonces tenemos que países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, cada uno ha tenido sus diferentes evoluciones. De hecho, muchos de estos y otros más de América Latina han invertido en políticas educativas donde exista un ente regulador de estas. Entonces me parece que es importante, que aún nos falta, por supuesto que sí. Pienso que la calidad educativa aún es un campo inexplorado. Nos falta repensar muchas prácticas desde nuestras aulas como docentes. Nos falta involucrar mucho más a los entes de gobierno, pensando mucho más en un bienestar social y en pensar en que una persona que esté mucho mejor preparada con una educación de un nivel superior, pues va a ser una persona mucho más productiva en su vida adulta y va a poder obtener logros mucho más significativos. Dentro de esto pues está una remuneración mucho más alta, ¿no? Entonces siento que de alguna forma debemos darle un valor a eso que se ha hecho, pero que aún nos falta por seguir trabajando desde las diferentes perspectivas a nivel global. Gracias, Alejandra. Es interesante el concepto que menciona Zacarías sobre el valor social de la educación. Él cita a Jornet, que literalmente dice que el valor social de la educación es la utilidad que tiene la educación dentro de una sociedad para el desarrollo y la promoción de las personas en los ámbitos social y laboral, así como las ventajas que aporte como elemento de la prevención de la exclusión social y como garantía para el desarrollo y la mejora de su bienestar a lo largo de la vida. La pregunta que surge entonces es:
¿Será que las pruebas saber y las pruebas de similar naturaleza que se hacen en América Latina sí son una buena medida de ese valor? ¿Un estudiante con un alto puntaje sí es una buena muestra del cumplimiento de ese objetivo? Pensando en esto, pues digamos que ya podemos encadenarlo con la segunda pregunta que orienta la reflexión en este podcast. Yo estoy de acuerdo con Martínez Rizo cuando señala que las pruebas en gran escala nunca pueden sustituir el trabajo de los maestros, especialmente en su dimensión evaluativa. ¿Por qué? Pues es la evaluación que realmente involucra todos los aspectos del currículo, todas las complejidades del proceso, es la que se hace en el aula. Las pruebas en gran escala dan un cuadro general y desde esa perspectiva se convierten en un complemento del trabajo de la evaluación de la calidad educativa. Por eso estoy de acuerdo con la postura de Martínez, que es en general también la que comparten la mayoría de los maestros. Por supuesto, considero que las pruebas generales no solo son necesarias, sino imprescindibles para poder hacer un análisis de otras realidades que se escapan del ejercicio evaluativo que se puede realizar en el aula, y porque brindan información a nivel macro que no puede obtenerse de otra forma, y que es, reitero, imprescindible para orientar la política educativa del país y la práctica educativa en las instituciones. Ahora bien, creo que se desperdicia en gran medida el impacto que los resultados de las pruebas generales podría tener en la calidad de los aprendizajes. Aquí me voy a extender un poco, pero creo que es necesario. En primer lugar, y citando de nuevo a Martínez Rizo, es muy simplista pensar que la sola difusión de los resultados de las pruebas externas va a permitir una mejora en la calidad de los resultados. Que por generación espontánea, por decirlo de alguna manera, el hecho de que un colegio conozca cómo le fue en comparación con otros va a generar dentro de él un proceso de mejora en sus desempeños. Esto es una cosa que no va a suceder si no hay apoyos ni orientación suficientes. Ahí veo una falla en los reportes que el ICFES envía a los colegios, que es solo diagnóstico y no viene acompañado de sugerencias pedagógicas y didácticas de mejora. Creo que esa no es su función, eso es claro, pero ese es otro tema. En segundo lugar, el hecho de que las pruebas generales no sean capaces de abarcar todas las complejidades del proceso educativo debería ser motivo suficiente para que obtener buenos resultados en ellas no se convirtiera en una meta o en un objetivo principal, que es lo que vemos que tristemente pasa en muchas ocasiones. Suele haber discrepancias entre la forma en que se ven los resultados de las pruebas por parte de los maestros y por parte de las directivas de las instituciones educativas. Para los maestros, además de dar cuenta de los resultados del proceso, son un apoyo, un instrumento que permite saber cómo está la calidad de sus procesos educativos en el aula y, en un caso ideal, introducir mejoras en el mismo. Pero, para los directivos de las instituciones y para las instituciones como tal, las pruebas se han vuelto tan importantes que se convierten en una meta. Se están tal vez pretendiendo que hay una correlación fuerte y directa entre la mejora en los resultados y las mejoras en la calidad del proceso educativo. Pero ¿realmente es siempre así? ¿Realmente cuando mejoran los resultados de las pruebas está mejorando la calidad del proceso educativo o simplemente están mejorando los resultados de las pruebas? No es un secreto que hay instituciones que caen en la trampa de educar para las pruebas. Y una cosa es que una alta calidad implique buenos resultados, pero no está del todo claro que buenos resultados impliquen alta calidad. En tercer lugar, creo que hay una discrepancia, una divergencia, para ser más exactos, entre lo que se plantea que debe pasar y lo que pasa en la realidad. Señala Moreno Olivos que para que la calidad de la educación, y con ella en teoría los resultados en las pruebas externas, mejoren, las prácticas de aula deben renovarse. Pero yo veo que hay cambios en las estrategias didácticas, en la pedagogía, incluso en los instrumentos de evaluación que se aplican en el aula. Pero el espíritu del proceso de evaluación sigue siendo el mismo. El docente se muestra muy renuente a perder el control del acto evaluativo, a renunciar a las posibilidades de control, juicio y fiscalización que le dan un poder grande sobre el aula y sobre los estudiantes, y por eso en muchas ocasiones se ve que hay como una cierta predisposición a no darle un peso mayor a los ejercicios de autoevaluación y de coevaluación en la valoración final de los desempeños. Pienso que mientras eso no cambie, por más que se trate de introducir mejoras en otros aspectos del quehacer educativo, mientras no haya cambios reales en los procesos de evaluación, va a ser muy difícil que logremos avances significativos en la calidad de la misma. La escuela es, desde mi punto de vista, y eso pues va muy en concordancia con lo que acabé de decir, una institución conservadora. El autor que acabé de citar, Moreno Olivos, dice que en esta era actual, donde la intensidad y la perplejidad son imperantes, es necesario desprenderse de saberes, habilidades, hábitos y disposiciones que funcionaron en otro momento, y
lugar, pero que ahora resultan improductivos y que hay que edificar otros diferentes, aprendizajes que sean valiosos para la formación de las actuales generaciones, que hay que desaprender esquemas y aprender otros nuevos en un doble proceso que puede resultar muy complejo y doloroso, pero que es necesario. Nos preguntamos entonces si es realmente esperable que una institución conservadora como la escuela y los maestros, que asumen en muchas ocasiones un rol de perpetuadores del status quo, sean capaces de asumir la urgencia de dichas transformaciones. Yo creo que es hora de que todos los implicados en este tema, inclusive las facultades de educación, pongan la mira en esta realidad. Un último aspecto que quiero mencionar tiene que ver con la interpretación y el uso que se da a los resultados de las pruebas. Generalmente no hay espacios para discutir toda la información estadística que el ICFES entrega a las instituciones. El tiempo es muy corto y no permite que se dé una discusión pedagógica y didáctica sobre cómo mejorarlos. Esto se suma a lo que mencioné anteriormente con respecto a que no hay directrices claras que permitan analizar los resultados de una forma adecuada y que así se puedan introducir mejoras en los procesos académicos. Esto que tiene una consecuencia, y es que en los colegios se repite en términos generales más de lo mismo. Se suele pensar que la solución es incrementar la exigencia académica, así entre comillas, o introducir cambios en las intensidades horarias o en las mallas curriculares, etc., dejando de lado los aspectos didácticos y pedagógicos que tal vez tendrían un mayor impacto en los resultados. Y pues sin un cambio de enfoque, esos resultados no cambiarán de manera ostensible. Pues eso es lo que yo veo desde aquí, desde mi perspectiva como docente del sector público en Bogotá. Cuéntanos tus impresiones, Mayra, tú que Alejandra, que tienes una perspectiva diferente por la institución en la que trabajas. Bueno, amigos, para cerrar el podcast del día de hoy, quiero expresar mi opinión respecto también al contexto en el que estoy inmersa, ¿no? Yo trabajo en una entidad de carácter privado en la ciudad de Bogotá. Pienso que aún en el tema de la evaluación y de todo este tipo de pruebas seguimos quedando cortos, ¿no? Aunque esta entidad ha intentado visibilizar diferentes niveles de poder evaluar a los estudiantes, implementar diferentes tipos de preguntas, niveles estructurales y demás, digamos que enfoques educativos, aún se nos quedan por fuera estudiantes con los cuales, por ejemplo, los procesos son mucho más complejos o son diferentes o nos implica evaluar otras áreas diferentes que pueden estar inmersas dentro de las áreas globales. Yo lo hablo desde el campo del lenguaje. Entonces, siento que aún los docentes debemos repensar mucho nuestras prácticas educativas en el aula. Somos los primeros que debemos pensar en cómo hacerlo y de la forma más óptima, responsable y concreta, pensando en la calidad en general, ¿no?, de toda la población. Y desde mi punto de vista siento que el estar en constante aprendizaje ha hecho que yo mejore mis prácticas. Siento que es vital para nosotros como docentes y intentar siempre generar implementación de nuevos recursos, nuevas estrategias que le permitan a los estudiantes también dinamizar esos procesos educativos y formativos. Bueno, amigos, muchas gracias. Es Alejandra. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Alejandra. Amigos, ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Carlos. Esperamos que lo que hemos expresado haya sido interesante para ustedes y mil gracias por escucharnos. Hasta pronto.